Hola a todos y a todas y sed bienvenidos a este espacio en el que a través de medios digitales vamos a presentar lo que va a ser el lema que va a mover nuestra vida en las casas salesianas durante el curso próximo. Hace un año y 2 meses, el día 13 de marzo, 1 año y 3 meses casi, que nuestra vida cambió radicalmente. La fragilidad a la que no estábamos acostumbrados se instaló en nuestra historia. Nuestras casas salesianas, como todas las casas de nuestro país, se cerraron. Casas tradicionalmente abiertas, llenas de un bullir de jóvenes, de chavales, de familias, de feligreses, de chicos y chicas en el patio, en las aulas, en los teatros, en nuestros centros juveniles, todo se paró. El reloj se detuvo. Las casas, también las nuestras, quedaron cerradas. La vida se tornó diferente. En ese momento demostramos que éramos muy poquita cosa, que éramos vulnerables, que éramos frágiles, pero también demostramos que éramos una gran familia. El somos uno lo vivimos y de qué manera en ese confinamiento, porque éramos uno con las familias que estaban en sus casas. Éramos uno, vivíamos la misma situación, no teníamos unas grandes propuestas, sino que vivíamos la misma situación dolorosa que tantas y tantas personas en todo el mundo estaban en ese momento sufriendo. Es cierto que la pandemia no pegaba igual a todos, igualmente a todos. Es cierto que el confinamiento no era igual para todos. Había personas que habían hecho de la calle su hogar y había personas que vivían hacinadas en lugares muy miserables, pero todos nos experimentamos en algún momento con una fragilidad extraordinaria. Y ese somos uno lo vivimos de un modo vivencial. Y esa característica tan propia de los salesianos, como es la presencia, se convirtió en una necesidad que tenía que provocarse a través de las redes sociales porque físicamente era imposible. Ocurrieron muchas cosas aquel día 13 de marzo. Cambiaron nuestras casas y cambiaron muchas vidas. El 13 de marzo para mí fue el comienzo de la peor época de mi vida laboral. Durante esos primeros días, esos primeros meses, pues lo que recuerdo es muchísima preocupación, incertidumbre, tristeza, rabia y sobre todo mucho miedo. El día 12 de marzo empezó para mí una experiencia vital. Estuve 10 días en casa con fiebre, con el coronavirus. Inmediatamente al día siguiente me llevaron al hospital, al día siguiente ya entré en la UCI, donde permanecí 35 días y en total 50 días en el hospital. Para mí fue muy gratificante y fue la mejor medicina el trato profesional y sobre todo humano que nos dieron todo el equipo sanitario del Hospital San Jorge de Huesca. Miedo a un virus que conocíamos muy poco sobre él, pero que veíamos que estaba colapsando nuestro hospital, ocupando todas las camas de UCI y que algunos pacientes se morían a pesar de todos nuestros cuidados. El afecto y el cariño que no te podían dar los familiares, ellos lo suplieron con creces. Y ahí creo que todos coincidimos en darnos cuenta de la importancia del trabajo en equipo. El 12 de marzo de 2020, la Administración nos comunica que la escuela se cierra, que la escuela se va a casa. Recuerdo también el miedo a contagiarme, a contagiar a mi familia, a no dar la talla en mi trabajo, pero bueno, a pesar de todo esto también recuerdo una sensación de ser afortunada y estar agradecida, ya que gracias a mi trabajo podía estar en primera línea ayudando en esta pandemia. Una semana antes de irnos de acampada con más de 100 destinatarios, un mes antes de que tuviéramos las confirmaciones de 30 personas
que llevaban 6 años en los grupos de fe, con grupos de fe desde cuarto de primaria hasta la universidad, 275 destinatarios, 38 monitores, todo se acabó. El equipo de la UCI de Huesca rozó la excelencia en su máxima expresión. Nos hicieron sentir, bueno, como verdaderos ángeles, en fin, fue algo increíble, ¿no? Mi experiencia fue muy dura porque hubo un momento que estuve hablando con la muerte. Le dije que por favor me dejara volver, que tenía muchas cosas pendientes de hacer en la vida, que tenía cosas que aportar a la sociedad. Vivimos en esos momentos, dentro de todo el equipo, un intenso miedo, una intensa incertidumbre de qué era lo que iba a pasar. Con el COVID nos dijeron que nos teníamos que encerrar y uno de los mejores momentos que estaba viviendo el Club Amigos terminó. Teníamos dos opciones, lamentarnos, pararnos a que alguien nos solucionara las cosas, valorar la situación y ver las fuerzas que teníamos, o dar lo mejor de nosotros para intentar acompañar a las familias y a los jóvenes en esa difícil situación. Pese a ese miedo, pese a esa incertidumbre, decidimos con mucho empuje salir a por todas y dar lo mejor de nosotros para poder acompañar a estos jóvenes y familias. En este tiempo se han podido vislumbrar muchas cosas. Junto a cosas muy hermosas hemos visto otras ciertamente penosas. Hemos visto que la ideología primaba por encima de la solidaridad en algunos casos, que las opciones políticas partidistas rompían una unidad que en medio de la vulnerabilidad debíamos todos mantener. Hemos visto situaciones a veces confusas. Hay una cosa que debemos tener clara. Toda actividad pastoral, toda actividad de acercamiento desde el cariño, desde el corazón, a la vida de los jóvenes, se da en el momento de la historia en el que se da. Los tiempos de Don Bosco no fueron más fáciles que los que vivimos ahora. Eran distintos. Y él también tuvo que sufrir pandemias, caídas de obras que estaba haciendo, persecuciones, situaciones complicadas, pero seguía adelante porque tenía esperanza. La encarnación de Jesús lo que nos da a conocer es que toda la historia es de Dios. El ser humano se parece a Dios porque Dios se ha hecho ser humano. Se ha hecho ser humano, no ser humano en un momento extraordinario, sino ser humano siempre, allí donde esté. Hoy creo que como familia salesiana, como educadores y educadoras, estamos en este mundo nuestro tan sediento de esperanza, estamos llamados a ser testigos de esperanza. Y la esperanza tiene, a mi modo de ver, 3 características. Debe ser trascendente, debe ser contagiosa y debe ser solidaria. En primer lugar, trascendente. Debemos mirar nuestra historia con la mirada de Dios, sabiendo que Dios sigue actuando en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de las personas. No es únicamente una cuestión sociológica, económica, que también. Tenemos que mirar más allá de lo que se ve, con una mirada que atraviese la situación de dolor que ha vivido tantísima gente, una mirada que llegue al corazón y una mirada que descubra la presencia de Jesús resucitado y crucificado previamente en medio de esas situaciones de dolor. Una mirada, pues, una esperanza, pues, trascendente. Pero también tiene que ser una esperanza contagiosa. Este mundo nuestro necesita de esperanza. Todos estamos sedientos de ella. Los jóvenes necesitan testigos de esperanza. En este mundo en el que hay a veces tantos y tantos profetas de desventuras, de malos rollos, en este mundo en el que hace mucho más ruido un árbol que cae que un bosque que crece,
En este mundo nosotros estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Estamos llamados a animar la vida de tantas personas a las que la pandemia les ha robado tanta historia, o bien de salud, o bien económicamente hablando, o bien con dolor que ha provocado en su familia. Somos testigos de esperanza y tenemos que crear testigos de esperanza en nuestras casas. La gente debería salir más esperanzada y nuestras casas deberían irradiar esa esperanza que llegara al corazón de muchas personas. Nuestros jóvenes, las familias, toda la gente con la que tenemos relación, que se acerca a nuestras casas o aquellos a los que nos acercamos, no solamente deberíamos contagiarles esa actitud de esperanza, sino que deberíamos animarles a que también ellos fueran testigos de esperanza. Y además de trascendente, de contagiosa, nuestra esperanza debe ser solidaria. Sí, a veces decimos el carpe diem, el aprovecha el momento, pero a una persona que ha perdido tanto no se le puede decir aprovecha el momento. A una persona cuya situación social, económica, ha vivido un auténtico cataclismo, a gente que ha perdido el trabajo, a gente que está en las colas del hambre, a personas que han perdido tanto, no podemos decir inocentemente, venga, anímate. No, porque detrás de mucho dolor hay situaciones de injusticia. Y nuestra esperanza se tiene que quejar también y tiene que reivindicar el derecho que todo ser humano tiene a una vivienda, a la comida, a la educación, a la dignidad como persona. No, nuestra esperanza no puede ser conformista. No podemos decir aguántate con lo que tienes y ten esperanza y ya está. No, la esperanza de Jesús de Nazaret era una esperanza solidaria, era una esperanza que reivindicaba el que cada ser humano pudiera vivir como hijo, como hija de Dios. Así es la esperanza que en nuestros ambientes salesianos deberíamos testimoniar, una esperanza trascendente, una esperanza contagiosa y una esperanza solidaria. ¿Qué es lo que he aprendido yo de todo esto? Pues he aprendido de que en la vida hay que ir sembrando la esperanza. A nivel profesional he aprendido a valorar muchísimo el trabajo en equipo, a valorar a cada uno de mis compañeros. Mi experiencia, como fui de los primeros pacientes del COVID, y claro, lógicamente fue de los primeros en salir, pues ha sido tender la mano a muchos pacientes que padecían la enfermedad y a muchos familiares de estos pacientes. A valorar todavía más mi profesión y bueno, a valorar también a nivel personal pues esas pequeñas cosas que antes dabas por supuestas, como una excursión con mis hijos por la montaña, o un café con unas amigas o un beso de mis padres. Os puedo decir que no hay nada más gratificante que el poder tender la mano y sembrar esperanza a los demás, a gente que está necesitada. Después de ver todo el empuje y la energía del claustro de profesores, del personal, de las familias, de los jóvenes, en el mes de marzo, y cómo han respondido en el mes de septiembre, llevando adelante un proyecto educativo igual de genial que antes o quizá más, con la creatividad y con todo el empuje para adaptarse a la pandemia. Sin miedo de escondernos, los monitores comenzamos a pensar, comenzamos a realizar los buenos días en fin de semana gracias a la ayuda del colegio. Comenzamos a difundir por redes sociales un montón de contenido. Nos juntábamos, hacíamos videollamadas. Tengo claro que tenemos fuerza para seguir adelante. En cuanto pudimos abrir, todos los monitores, todos los animadores estuvieron con muchísimas ganas. Hemos vuelto, hemos empezado una nueva sección con otras partes de la casa. Estamos cada día haciendo más actividades. Y en este agosto de 2020, en el que estuvimos ingresados en el hospital, aprendí que tenemos que confiar ciegamente en las personas. He aprendido también muchísimo de los pacientes y de sus familias, pues de que somos muy vulnerables, aunque no lo creamos así, y he aprendido a luchar y supongo que me mueve la esperanza. Me mueve la esperanza. Me mueve la esperanza. Me mueve la esperanza. En la parábola del buen samaritano descubrimos
una lucha tenaz y decidida en favor de la esperanza. Una esperanza trascendente, contagiosa y solidaria. Una persona es atacada y es dejada por muerta cuando baja desde Jerusalén a Jericó. Un habitante de Jericó subía a Jerusalén a rezar en el templo. El templo de Jerusalén era el lugar al que todos los israelitas acudían. ¿A dónde iba a ir alguien de Jericó a Jerusalén si no era al templo? Le apalean, le dejan como un cadáver creyendo que había muerto y baja un sacerdote. El sacerdote no le quiere tocar. Sabe que si le toca contraerá una impureza legal que le dificultará su vida sacerdotal. El sacerdote venía del templo, venía también de rezar, de dirigir oraciones, pero no se solidariza con el que está muriéndose. Luego pasa un levita, una persona dedicada también a la religión, dedicada a llevar los libros de la ley, dedicada a preparar grandes liturgias. Y el levita, un hombre religioso que también bajaba del templo, no quiere incurrir en una impureza legal porque por otra parte tal vez esté muerto. Y si está muerto tampoco le puede tocar para no cometer esa impureza. Y finalmente pasa un samaritano, otra religión, otra cultura, otra raza. Ese sí que no bajaba del templo. Y ese sí que desafía ese mal fario de aquella presunta muerte, de aquel hombre ensangrentado al que creían todos un cadáver, baja de su cabalgadura, se acerca, le toca, es de otra raza, de otra cultura, de otra religión, desafía desde la esperanza esa condena a muerte que los profesionales de la religión ya le habían ofrecido. Tiene un gesto de humanidad que está por encima de cualquier prescripción religiosa, lo sube en su cabalgadura y le atiende con una ternura infinita. Tal vez ahora haya mucha gente que pueda ver pues esta situación de la pandemia como el sacerdote, como el levita. ¿Qué vamos a hacer? No contraer impurezas, sobrevivir nosotros, ir tirando. Total, no nos hemos contagiado. Total, mira, no hemos perdido nosotros nada, aunque lo hayamos pasado mal. Podemos tener esta actitud o podemos tener la actitud del samaritano, de jugárnosla desde la esperanza. Porque hay vida más allá de aquella presunta muerte. Creemos en Jesús resucitado, no creemos únicamente en Jesús crucificado. El crucificado ha resucitado. En aquel samaritano, en aquella situación de solidaridad, había una opción por la vida desde la esperanza. Pero también os invito a que nos situemos ahora en la actitud de la víctima, del que presuntamente está muerto. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sido asistidos por personas que se han acercado a nosotros, por educadores y educadoras, por salesianos, por hijas de María Auxiliadora, por personas de otros credos, de otras creencias, por gente buena? En este caso, por sanitarios, por voluntarios, por profesionales extraordinarios. También nosotros en nuestra vida hemos sido víctimas de tantas y tantas cosas y hemos tenido la necesidad de que alguien creyera en nosotros y nos echara una mano. Por eso creo que es necesaria la esperanza, porque creemos en la vida, en la dignidad de toda persona. Y creemos que la palabra de Dios se hace realidad y se hace historia siempre, también en la actualidad. En el libro del Apocalipsis se nos dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos, ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte,
ni luto, ni llanto, ni dolor, porque lo de antes ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Escribe que estas palabras son fidedignas y verídicas. Y me dijo todavía: ya son un hecho. Hagamos nuevas todas las cosas. Atrevámonos a tener esperanza. Seamos testigos de esperanza. Y finalmente, quiero animaros a no solo construir la esperanza, sino a tener esperanza en los jóvenes. Los jóvenes nos necesitan testigos de la esperanza, pero a la familia salesiana solo la salvan los jóvenes, solo se salva con los jóvenes. Ellos también nos tienden una mano. No solamente nosotros tendemos una mano a los chavales, a los chicos y chicas que forman parte de nuestra historia. Ellos también nos echan una mano y nos ayudan a salir de nuestras situaciones de fragilidad. Por eso, no nos lamentemos, luchemos en esta situación que estamos viviendo. Seamos testigos desde el amor de esperanza, porque hoy, más que nunca, nos mueve la esperanza.